Buenas tardes. En otro capítulo de Buscando el Camino, hoy tenemos a nuestro hermano y sobrino mío, Cristian Molina, que dará nuestro testimonio. Estamos agradecidos que estéis ahí escuchándonos y una vez más. Espero que esta tarde pues, lo paséis bien y de lo que digamos aquí, que sea de parte del Señor y os haga bien en los corazones. Hoy Diego sigue todavía de vacaciones, no estará con nosotros. Así que el otro capítulo que hagamos, el otro espacio, lo haremos el Claudio y yo. Estaré aquí de comodín. Pues vamos a empezar y te damos las gracias, Cristian, por haber venido. Buenas tardes. Estamos agradecidos porque nos gusta que la gente joven pues, también venga a dar su testimonio, que no solo somos los mayores, ¿no? Y porque a veces dicen, no, es que todo esto es gente mayor que viene y que nada. No, pero también hay gente joven y han venido varios jóvenes y el testimonio que han dado ha llegado a las personas. Así que tú, como te conozco, que eres mi sobrino, es el hijo de mi hermana pequeña Isabel, pues él nació en la iglesia, ¿no? Sí. Sí. Cuéntame un poquito. Pues como bien dices, nací en un hogar cristiano. Mis padres pues también de pequeños crecieron en la iglesia y mis abuelos, tanto por parte materna como paterna, pues también estaban en la iglesia. Y yo pues digamos que soy una tercera generación, como bien sabes. Y siempre he estado pues en lo que es en el ambiente evangélico, ¿no? Sí, o cristiano. Tú provienes de la iglesia de la Florida, ¿no? Sí, cuando era pequeño mis padres iban a la Florida y pocos años. ¿Te acuerdas algo tengo algunas nociones, sí, sobre todo de la escuela dominical. Sí. Los biombos que se ponían a la entrada del local. Sí, para dividir espacios, ¿no? Porque era pequeñito. Pues los pequeñitos nos ponían, creo, primero al fondo. Sí. Y luego pues en otra zona al principio del local. ¿Algún recuerdo tienes tú de ese tiempo? ¿De tu profesor? ¿Quién era? Pues tengo algún recuerdo vago sobre todo de la escuela dominical o de algún culto por la mañana. Sí. Y bueno, y sí que poco tiempo después pues ya mis padres cambiaron de iglesia, que también era de la misma Florida, que se abrió otro local en la calle Martorell, sí, en Hospitalet. Y bueno, nos fuimos allí y allí pues claro, yo ya tenía más edad, tenía creo 9 años y allí pues ya tengo más recuerdos. Más recuerdos, no, claro. Más recuerdos. La escuela dominical era para enseñar a los niños pues ir aprendiendo un poco de la palabra del Señor, de Jesús. ¿Tú recuerdas algo de esa época? Ya no te digo de 8 o 9 años, pero de 12 para arriba, ¿sí? Yo pues sí que recuerdo, a mí cuando se hablaba del Edén, del principio, del Génesis, pues me llamaba mucho la atención esa época en la historia de la humanidad en la cual pues no existía el mal y sobre todo pues los animales o lo que estamos acostumbrados a ver, sí. La supervivencia, ¿no? De los animales, de matarse unos a otros para sobrevivir y que todo era armonía en ese Edén, pues eso me llamaba mucho la atención. Y yo recuerdo pues uno de los maestros que yo tenía cuando era pequeño, pues hablaba que el cielo, en cierta manera, pues sería algo así, ¿no? No habría una inexistencia del pecado y todo sería paz y armonía, ¿no? En el cielo. Y eso, pues, de alguna manera sí que yo recuerdo, sobre todo, eso no se me ha borrado nunca, pues el querer vivir en un lugar así, ¿no? ¿Y quién no? Claro. Y bueno, al estar en un ambiente cristiano, pues sí que yo pues sí que veía pues que pues personas se iban convirtiendo al Señor o decían que habían dado ese paso de ser cristianos, que habían conocido al Señor. Y a mí pues eso me llamaba la atención y yo quería también conocer al Señor y yo quería convertirme.
Y bueno, y en alguna ocasión a mis padres se lo decía, ¿no? ¿Te acuerdas de los campamentos de Vallgorguina? Sí, sí, sí. En esa época también allí se aprendía mucho, ¿no? La palabra del Señor. Esos campamentos eran especialmente para que los niños aprendieran, bueno, para estar allí juntos y divertirnos, ¿no? Porque nos divertimos mucho. Y también había las clases que daban de la palabra. ¿Tú te acuerdas de esas clases? Porque tú allí Sí. Bueno, fuiste de pequeñito, porque yo me acuerdo que sí, pero cuando eras más grande sí que... Recuerdo las clases, pero sí que a medida que yo iba creciendo y me iba haciendo adolescente, sí que yo sentía también una cierta, no rebeldía, pero sí como un cierto agotamiento de escuchar cosas del Señor, ¿no? Por decirlo así. Tantos años, ¿no? Como si ya no me llamase tanto la atención, y otras cosas que yo iba viendo en el mundo, pues como que me iban pues llamando también más la atención, ¿no? Sí, es que cuando llegamos a una edad y hemos vivido en la iglesia siempre, queremos ver otras cosas que no son las que nos están enseñando. El joven, cuando somos jóvenes, tenemos esa inquietud, ¿no? De ver otras cosas para comparar y decir, bueno, a ver, decimos, vamos a ir a ver que si nos gusta más que esto, ¿no? Entonces tú empezaste ya a sentir algo que el Señor te llamaba, lo que se oía, digo después de esto, después de haber superado esta etapa de rebeldía. De rebeldía que todas las tenemos, por cierto, que todas las tenemos. Cuéntanos algo de eso. Pues mi experiencia personal es que, y es algo que no se me ha olvidado nunca y que de forma recurrente siempre viene a mi mente y que me ayuda mucho a seguir adelante en mi comunión o caminar con el Señor, es que yo personalmente no buscaba en ese momento al Señor. Seguía estando en esa rebeldía y no tenía necesidad. ¿Qué años tenías? ¿Te acuerdas? 16 años. Sí, aproximadamente, sí, 16. Son los años de rebeldía, sí. Y justo en el momento de mi vida que realmente yo no buscaba al Señor, el Señor impactó mi corazón de una manera que es difícil de explicar. Porque en esos momentos en los que yo vivía más rebelde al Señor, que realmente no lo buscaba para nada y que además el ambiente en el que yo vivía o las compañías o los amigos que yo tenía no eran... Tenía amigos de toda la vida en la iglesia, pero empecé a conocer amigos o conocidos ya sea del instituto o del barrio donde vivía, que no eran creyentes, y empecé a moverme en ese ambiente, ¿no? Y precisamente en ese momento de mi vida, de mayor rebeldía al Evangelio o al Señor, el Señor Jesús pues tocó mi corazón. Y lo digo así, pues se me pone la piel de gallina un poco porque no es algo mío y esa es mi experiencia porque yo no lo estaba buscando. Y con el paso del tiempo me he dado cuenta que verdaderamente eso ha sido así de real porque yo no le estaba buscando. Bueno, pero en cierto modo Dios también nos está buscando a nosotros y nos va dando señales de que Él te está buscando. Y esas señales tenemos que encontrarlas para saber que Él también nos busca y para que nos demos cuenta de que estamos en situación errónea, ¿no? En nuestra vida. Claro. Cuéntame más. Porque antes te voy a decir una cosa, que tú eres mi sobrino, pero yo nunca he sabido el testimonio tuyo. Bueno, yo lo he dicho, la última vez que lo dije pues tendría 17 o 18 años, tiempo, o sea que ya hace mucho tiempo. Sí. Bueno, no eres tan mayor. Y en esa época de rebeldía en que yo no buscaba al Señor y que el Señor tocó mi corazón como
de una forma abrumadora. Con el paso del tiempo también me doy cuenta que lo que antes me comentabas, de haber estado de pequeñito en la iglesia, de haber escuchado muchos domingos en la escuela dominical, o haber ido todos los años de campamentos, o incluso en casa, que mis padres pues me hablaran de la palabra, pues todo eso llega un momento que, por pura gracia de Dios, pues llega un momento que explota y se manifiesta en tu corazón, ¿no? Aunque tú no, en ese momento, pues no lo estuvieras buscando. No lo estuviera esperando. Pero Dios, aunque tú no eras, yo no era consciente, pues Dios estaba trabajando en mí, ¿no? Sí. Y por pura gracia, o porque Él quiso, pues yo le pude ver, le pude contemplar, no físicamente, porque es imposible, pero de alguna manera mi experiencia personal con el Señor Jesús pues fue que no sé cómo explicarlo, porque no lo puedo explicar, porque realmente no lo vi físicamente, pero fue como haberlo visto y poder sentir yo en mi interior lo que Él estaba sintiendo por mí, estando yo apartado de Él. Y sentir de alguna manera su tristeza por mí, porque yo estaba apartado de Él, pues eso me compungió, me conmovió de tal manera que me tuve que arrodillar delante de Él. ¿Dónde sucedió eso? Pues en la calle. En la calle. No había, bueno, había... Bueno, no, es que a veces... no era algo que yo estaba buscando. Por eso... Ni estaba en soledad de mi habitación. Sí. Por eso digo que no es algo que yo busqué. ¿Pero cómo ocurrió? Porque vas por la calle y que No. llevabas en tu pensamiento, tenías una lucha, porque a veces, ¿no? Que las circunstancias te está el Señor llamando y en tu interior tienes una lucha, ¿no? Claro, yo en el ambiente que empecé a moverme con esos amigos, pues yo veía cosas que yo entendía en mi interior que no estaban bien. Y que yo no estaban bien. Yo me sentía como un poco fuera del lugar. Sí. Y en ese momento, pues el Señor me impactó fuertemente en mi corazón. Te lo digo para que los que nos están escuchando y nos están viendo vean que Dios te llama en cualquier momento. Tú vas por la calle como pensando, ¿no? Y de ese momento el Señor te llama en tu corazón y tú ves que algo no funcionaba, ¿no? Yo en ese momento, pues en ese ambiente en el que estaba, me tuve que salir porque no estaba a gusto. Y sí que estaba en la calle, pero me aparté en la oscuridad y en soledad y me senté y me arrodillé delante de Dios, delante del Señor Jesús, porque yo, para mí, mi experiencia es como haber visto al Señor Jesús sin haberle visto. No sé explicarlo. Sí, bueno, es que es algo que realmente no se puede explicar porque no se sabe cómo explicar, pero esas sensaciones que tiene uno en el interior, las sabe cada uno, ¿no? Que lo siente. Y ese es el momento en el que nosotros queremos que expliquéis, ¿no? Que lo que sentisteis en ese momento. Y lo que yo sentí, pues vi la tristeza del Señor Jesús por mí, por cómo yo estaba llevando mi vida. Yo no me había arrepentido, de verdad, no me había dado cuenta de que yo estaba lejos de Él, lejos de Dios. No quería saber nada de Él. Y Él estaba triste por mí, por eso, porque yo no quería saber nada de Él. Y de alguna manera pues contemplé o sentí su tristeza y eso pues me tocó de tal manera que desde entonces mi vida iba hacia una dirección y desde entonces hasta ahora ha ido en otra. Cambiaste el rumbo 190 grados. Radicalmente, sí. Pero es que normalmente cuando uno tiene esas sensaciones de pedirle al Señor el perdón de los pecados, dice que todas las cosas son hechas nuevas, o sea, y las viejas pasaron. O sea, que de golpe te ves en otra situación de tu vida que no tiene nada que ver con la otra.
que a lo mejor vives igual porque vas al colegio, vas a trabajo, pero espiritualmente, mentalmente, uno ha cambiado, ¿no? ¿Qué sensaciones tuviste tú después de, o cuando fuiste al Señor y le dijiste que te perdonara tus pecados? Pues de tranquilidad, aunque, bueno, yo soy una persona muy nerviosa. Y aparentemente, ¿eh? Parece tranquila, pero no. Soy muy nervioso y el Señor pues siempre me ha dado esa tranquilidad de que ese encuentro que yo tuve con Él pues fue genuino, ¿no? Que fue verdadero. Y sobre todo la tranquilidad de sentirme limpiado de mi pecado, de sentirme escogido por Él, elegido por Él, y esa tranquilidad de haberme sentido elegido por Él, ¿no? Sí. Es que a veces los que nacemos prácticamente en la Iglesia, la dificultad nuestra es de que vamos viviendo siempre en la Iglesia, en las cosas del Señor, te van enseñando en eso, y cuando sois así, yo lo digo por experiencia de mis hijos y tú, de mis sobrinos y más sobrinos que tenemos, que nosotros somos muchos. Tu generación eran 5, ¿no? Me parece, de la misma edad. Pues el Señor va llamando a cada uno de diferente manera. A ti te llamó así, ¿no? En la calle, que parecía que tú a lo mejor saliste ese día, me voy con los amigos y qué tal, pero algo cambió, ¿no? Después de eso que tú ya habías cambiado tu vida, con los amigos, ¿qué tal? Pues, bueno, seguí teniendo contacto con ellos, pero en esas actividades de salir por la noche, por ejemplo, pues ya ni tan siquiera me lo planteaba, ni tampoco me llamaba, ni era mi prioridad, ¿no? Sino que mi vida pues había cambiado, mi perspectiva o mi objetivo era otro, que era el de agradar a Dios, ¿no? Cuando uno da ese paso, ¿no? De que se convierte y le pida perdón de sus pecados a Dios, parece que algo ha explotado en su vida y se siente como si los pies flotaran del suelo, ¿no? Entonces, con todos los que te rodean, con todos aquellos que son tus amigos, si ellos te ven que algo ha cambiado. Porque tú ya es diferente del trato, ¿no? ¿Pero ellos te aceptaron bien? ¿O, sí. ¿O alguien siempre hay que...? No. En ese aspecto ningún problema. No tuviste problemas con eso, No. ¿no? Bueno, es de agradecer, porque cuando uno se convierte, según que amigos te rechazan porque tú ya eres el cristianito, ¿no? Yo lo digo porque para que veáis que somos personas normales, ¿no? Siempre lo decimos, cuando decimos el testimonio, para que veáis que somos personas normales y que nos pasan de todo en nuestra vida. Tenemos muchas pruebas del Señor y muchas cosas que en el camino se nos pasan por en delante, ¿no? Tú después, cuando ya, porque vamos a ir acabando, que nos quedan 5 minutitos, después en la iglesia, ¿qué tal? Bueno, pues poco a poco es un crecimiento personal que el Señor pues tiene que ir sanándote, limpiándote del viejo hombre que hay en ti, de esa, como dice la palabra, pues Jesucristo nos limpia con su sangre, Él nos sana, nos restaura delante de Dios, pero esa vieja naturaleza sigue estando en nosotros hasta el último día que dejemos este mundo. Y bueno, inmediatamente después de haber conocido personalmente al Señor, pues entendía que tenía que bautizarme
y así estar dispuesto para servir al Señor dentro de la Iglesia. Y a los pocos meses pues solicité el bautismo, que es su significado pues es identificarte con Cristo, de lo que Él hizo. Él vino a este mundo a morir y lo sepultaron en una tumba, y mis pecados fueron sepultados juntamente con Cristo. Y así como Jesucristo resucitó al tercer día, pues ese bautismo que yo hice en su día pues simbolizaba eso, cuando me levantaron. Tengo una curiosidad, porque como tu madre es mi hermana, cuando se lo contaste, ¿qué reacción tuvo? ¿Te acuerdas? Bueno, pues sinceramente... Lo digo porque tú eras el niño grande de la familia. Sí. Pues sí que se lo expliqué a mi abuela. Sí, se lo he sabido. Porque en aquella época pues mi abuela vivía con nosotros. Sí. Y bueno, pues ella pues me abrazó y bueno, y como era ella, pues estuvimos un rato juntos orando por esa experiencia que yo personalmente había pasado con el Señor. Muy bien, esas son situaciones que a la familia, especialmente si son del Señor, que son una familia cristiana, cuando los hijos dan ese paso de conversión y de arrepentimiento, es una alegría muy importante para los padres y para todos los que nos rodean. Bueno, pues después ya has seguido en la iglesia hasta hoy, ¿no? Sí. Pues yo entiendo que en la vida cristiana pues hay sus más y sus menos, ¿no? Sí, lo importante, lo que yo estoy aprendiendo es, a pesar de que caigamos muchas veces, porque la naturaleza pecaminosa está en nosotros, pero Cristo ha hecho en nosotros una nueva criatura. Somos un nuevo hombre en Cristo. Estoy aprendiendo que mirando a Cristo, mirando lo que Él hizo, mirando en la cruz, poniendo mi confianza en Él, mi seguridad, siempre obtengo perdón y nueva dirección, ¿no? En mi vida, sobre todo perdón, ¿no? Y en eso se trata el caminar del creyente, en mirar confiadamente que en Cristo pues tengo constantemente perdón, ¿no? Bueno, eso es una situación de los que, lo digo para los que están escuchándonos, todo aquel que va a Jesús a pedir el perdón de sus pecados, Él se lo da y hace una restauración de la vida de cada persona que va a pedirle el perdón de sus pecados. Estamos acabando y ahora me gustaría que miraras ahí a cámara, que es la tuya, y le dijeras a los que están detrás de la cámara pues que algo para decirles que lo que pueden hacer para que obtener también su perdón de sus pecados, aunque lo hemos dicho ya así por encima, pero dirígete tú a ellos, no a mí. Bueno, pues lo principal es comprender o entender que tenemos una necesidad de redimir nuestros pecados, que no es algo que nosotros por nosotros mismos podamos hacer. No podemos salvarnos de nuestros pecados por nuestros propios méritos, por nuestro propio esfuerzo. Tan solo hay un camino que pueda redimir, limpiarnos de nuestros pecados, que es Cristo, y solo eso se puede conseguir pues depositando nuestra confianza en Él, que Él es el único que puede limpiar nuestro corazón de esa ley que hay inscrita en nuestros corazones que nos condena, que es el pecado. Y es una ley que todos, si nos miramos en nuestro interior, podemos saber o tener conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Y ese conocimiento
no es algo que esté en nuestro corazón porque sí, sino porque Dios lo ha puesto en todas las personas y que inevitablemente siempre vamos a estar dispuestos a hacer el mal aunque queramos hacer el bien. Pero hay alguien que solo nos puede salvar de que aunque hagamos lo malo, nos puede limpiar de nuestro pecado, y ese es únicamente Cristo. Y depositando pues nuestra confianza en Él, pues podemos caminar seguros y confiados de que en Él obtenemos perdón y por tanto salvación y vida eterna. Bueno, pues muy bien, Cristian, te damos las gracias por haber venido, porque estamos agradecidos que la gente joven también se decida a dar su testimonio. Es importante que las personas que nos ven sepan que eso, que también cambia las vidas de todas las personas, pequeños, grandes, mayores. Digo grandes de las personas que tienen 40, 50 años, y algunos que tienen 60 también van al Señor y le piden perdón de sus pecados. Así que estamos agradecidos, ya te lo he dicho, porque además a mí me da mucha alegría que haya venido. Y nos despedimos ahora, Cristian, un chico joven que os ha dicho cómo conoció al Señor Jesús, cómo se arrepintió en la calle, yendo por la calle, el Señor lo llamó. Así que lo dejamos aquí, para la próxima semana otro testimonio estará con nosotros.